¿Sabías que una extranjera rechazada se convirtió en la bisabuela del rey más grande de Israel? ¿Que una historia de hambre y muerte escondía el plan más perfecto de redención? El libro de Ruth no es solo una historia de amor. Es la clave secreta que conecta el dolor humano con el propósito eterno de Dios. En solo 85 versículos, este libro revela cómo Dios transforma tragedias en triunfos, cómo usa a los despreciados para cambiar la historia y cómo cada casualidad en tu vida puede ser providencia divina. Hoy descubrirás por qué esta historia de 4 capítulos es considerada una de las joyas literarias más perfectas de la Biblia y cómo sus secretos ocultos pueden transformar tu perspectiva del sufrimiento. Prepárate para ver a Ruth como nunca antes la habías visto. Todo comenzó con una crisis que nadie había pedido. El primer versículo del libro de Ruth nos cuenta una historia que cambiaría para siempre el destino de Israel. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Imagínate por un momento la ironía de esta situación. Belén, la ciudad cuyo nombre significa literalmente casa del pan, se había quedado completamente sin pan. Era como si el cielo se hubiera cerrado y Dios hubiera decidido poner a prueba a su pueblo de la manera más dura posible. Esta no era una hambre común y corriente, de esas que duran unas pocas semanas y después se olvidan. Era una hambre que se extendía por meses, tal vez años. Las familias miraban sus graneros vacíos día tras día. Los niños lloraban por comida que sus padres no podían darles. Los ancianos recordaban tiempos mejores mientras sus estómagos rugían de vacío. Era una crisis que obligaba a cada familia a tomar una decisión crucial: quedarse y confiar en que Dios proveería, o huir en busca de alimento en tierras extranjeras. Pero había algo más profundo en esta hambre. No era solo una crisis de comida, era una crisis espiritual que revelaría el corazón de cada persona. Algunos elegirían la fe, otros elegirían la supervivencia. Esta hambre se convertiría en el primer domino que al caer desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo la vida de una familia, sino el destino eterno de la humanidad. Entre todas las familias que sufrían en Belén, había un hombre con un nombre poderoso: Elimelec. Este nombre no era casual, significaba Dios es rey o mi Dios es rey. Cada vez que alguien lo llamaba, era como una declaración de fe. Elimelec debería haber sido un ejemplo de confianza en Dios, un hombre que viviera de acuerdo al significado de su nombre. Pero cuando llegó la hambre, algo sorprendente sucedió. El texto bíblico cuenta que Elimelec se fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. Esa decisión parece simple cuando la lees rápido, pero era enorme para alguien de Israel. Elimelec decidió abandonar la tierra que Dios había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Decidió dejar el lugar donde sus antepasados habían adorado a Jehová durante generaciones. Moab estaba cerca, tenía comida abundante y parecía la solución perfecta para su problema inmediato. Pero había un detalle que no podía ignorar. Moab era tierra de enemigos de Israel. Los moabitas descendían de una relación pecaminosa entre Lot y su hija mayor. Habían sido adversarios del pueblo de Dios desde hacía siglos. Para un israelita, mudarse a Moab era como traicionar su propia identidad. Sin embargo, Elimelec tomó esa decisión. Su elección reveló una tensión que existe en el corazón de muchos creyentes. La diferencia entre lo que confesamos con nuestros labios y lo que hacemos cuando las circunstancias se vuelven difíciles. El hombre llamado Mi Dios es Rey eligió huir del reino de su Dios cuando las cosas se pusieron difíciles. Era una decisión que parecía sabia en el momento, pero que traería consecuencias que él nunca imaginó. Acompañando a Elimelec en este viaje estaba su esposa, una mujer con un nombre hermoso, Noemí.
Su nombre significa dulzura, agradable o placentera. Era el tipo de nombre que los padres ponen cuando esperan que su hija traiga alegría a la familia. Y durante muchos años, Noemí había vivido de acuerdo a su nombre. Tenía un esposo que la amaba, 2 hijos sanos y fuertes y una vida estable en Belén. Pero el viaje a Moab marcó el inicio de una serie de pérdidas que transformarían completamente su vida. Al principio, tal vez todo parecía ir bien. Llegaron a Moab, encontraron comida, establecieron un hogar nuevo, pero entonces sucedió lo impensable. El versículo 4 del primer capítulo dice de manera muy directa: «Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos». Imagínate el dolor de Noemí en ese momento. La mujer que había sido dulzura ahora se encontraba viuda en tierra extranjera. Sin embargo, no todo estaba perdido. Aún tenía a sus 2 hijos, Malón y Quilión. Ellos se convirtieron en su esperanza, en su razón para levantarse cada mañana, en su ancla emocional en medio de la tormenta. Sus hijos eran todo lo que le quedaba de su vida anterior, todo lo que le quedaba de Elimelec, todo lo que le daba sentido a su existencia, pero la historia de Noemí apenas comenzaba a escribirse con lágrimas, y las pérdidas más grandes aún estaban por venir. La mujer agradable estaba a punto de experimentar un vacío tan profundo que cambiaría incluso la manera como se veía a sí misma. Los 2 hijos de Elimelec y Noemí tenían nombres que hoy nos resultan extraños, pero que en su tiempo llevaban significados muy específicos. Malón significa enfermizo o débil, mientras que Quilión significa consumido, debilitado o que se desvanece. Eran nombres pesados para cargar desde la infancia, nombres que parecían llevar una sombra incorporada. En la cultura bíblica, los nombres no se elegían solo porque sonaran bonitos. Los padres ponían nombres que reflejaran sus esperanzas, sus circunstancias, o a veces, sin darse cuenta, profetizaran el futuro de sus hijos. ¿Por qué Elimelec y Noemí eligieron nombres tan sombríos para sus hijos? ¿Habían nacido con alguna condición que los hacía parecer frágiles? O tal vez estos nombres fueron una extraña profecía de lo que estaba por venir. Lo cierto es que Malón y Quilión crecieron llevando estos nombres como una carga. En Moab, lejos de su tierra natal, estos 2 jóvenes se convirtieron en el sostén de su madre viuda. Eran su esperanza, su futuro, la única razón por la cual valía la pena seguir viviendo. Pero sus nombres eran como un susurro constante del destino que les esperaba. Era una señal que tal vez nadie quiso interpretar, una advertencia que pasó desapercibida hasta que fue demasiado tarde. Los nombres de estos hermanos no eran solo etiquetas, eran profecías que se cumplirían de la manera más dolorosa posible, dejando a su madre completamente sola en tierra extranjera. Durante su tiempo en Moab, algo significativo sucedió en la vida de los 2 hermanos. El texto bíblico cuenta que tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí como 10 años. Estos matrimonios representaban algo mucho más complicado de lo que parece a primera vista. Según las tradiciones y leyes de Israel, casarse con mujeres moabitas era problemático. Los moabitas eran descendientes de Lot y su hija mayor, producto de una relación nacida en pecado después de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Además, históricamente habían sido enemigos del pueblo de Israel. Habían contratado al profeta Balaam para maldecir a Israel en el desierto. Por estas razones, los matrimonios con moabitas eran vistos como traiciones a la identidad del pueblo de Dios. Pero Malón y Quilión habían crecido en Moab. Para ellos, estas mujeres no eran extrañas enemigas, eran las jóvenes hermosas e inteligentes de su comunidad. Orfa y Ruth se habían convertido en parte de la familia.
Durante 10 años, estas dos mujeres moabitas vivieron como nueras judías, aprendiendo las costumbres, tal vez incluso las oraciones y tradiciones del pueblo de Israel. Lo increíble es que lo que parecía una transgresión se estaba convirtiendo, sin que nadie lo supiera, en parte del plan perfecto de Dios. Estos matrimonios prohibidos no eran errores que Dios tendría que arreglar. Eran piezas estratégicas que Él estaba colocando en el tablero para una de las historias de redención más hermosas de toda la Biblia. Sin saberlo, Malón y Quilión estaban preparando el camino para que el linaje del Mesías incluyera sangre gentil. Después de aproximadamente 10 años de matrimonio, llegó el golpe que nadie esperaba. El texto bíblico es devastadoramente directo. Y murieron también los dos, Malón y Quilión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. En un momento, toda la esperanza de Noemí se había desvanecido. Ahora eran 3 viudas completamente solas en tierra extranjera. Cuando Noemí decidió regresar a Israel porque había oído que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, sus 2 nueras comenzaron el viaje con ella. Pero en el camino, Noemí hizo algo sorprendente. Les dijo: «Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo». Orfa se encontró ante una decisión crucial. Podía seguir a su suegra a una tierra desconocida, a un pueblo que tradicionalmente veía a los moabitas como enemigos, sin garantías de encontrar esposo, comida o aceptación. O podía regresar a Moab, donde conocía el idioma, las costumbres, donde tenía familia que la recibiría, donde podría encontrar otro esposo y comenzar una nueva vida. Después de mucho llorar y abrazar a Noemí, Orfa besó a su suegra más. Ruth se quedó con ella. Orfa tomó la decisión más lógica, más sensata, más práctica. Eligió la seguridad de lo conocido sobre la incertidumbre de lo desconocido. Eligió la sabiduría humana sobre la fe ciega. Su decisión no era cobardía, era sentido común. Nadie podría culparla por elegir el camino más seguro. La muerte de Elimelech, Malón y Quilión representaba mucho más que una tragedia familiar. En aquella cultura, las mujeres dependían completamente de los hombres para su supervivencia económica, su protección física y su estatus social. Sin esposos, padres o hijos varones, una mujer quedaba en la posición más vulnerable posible en la sociedad. Pero había algo aún más profundo en juego. La muerte de estos 3 hombres significaba que la línea familiar de Elimelech había llegado aparentemente a su fin. No había herederos varones, no había continuidad del nombre de la familia, no había esperanza de que la herencia familiar fuera preservada. En una cultura donde el linaje y la herencia eran fundamentales, esto representaba una extinción completa. Todo lo que Elimelech había construido, todo lo que había significado, todo lo que había soñado para su descendencia, parecía destinado a desaparecer para siempre. La familia, que una vez había sido próspera en Belén, ahora se había reducido a una viuda anciana que regresaba a casa con las manos completamente vacías. Era el momento más oscuro de toda la historia, cuando la esperanza parecía no solo lejana, sino completamente imposible. Todo indicaba que esta familia había sido olvidada por Dios, que sus nombres serían borrados de la memoria de Israel, que su historia terminaría en la tragedia más absoluta. Sin embargo, mientras todo parecía perdido en la superficie, algo mucho más profundo estaba sucediendo en las dimensiones invisibles de la historia. Cada pérdida, cada lágrima, cada momento de dolor aparente estaba siendo usado por Dios para preparar algo extraordinario que nadie podía imaginar. La hambre que había sacado a la familia de Israel no había sido un accidente. Había sido
el primer movimiento en una sinfonía divina. Las muertes que habían creado tanta desesperación no habían sido crueldad celestial, habían sido la preparación del escenario perfecto para un milagro. Los matrimonios prohibidos que habían traído a 2 mujeres moabitas a la familia no habían sido transgresiones que Dios tendría que tolerar. Habían sido estrategias divinas para incluir a los gentiles en el plan de salvación. Todo parecía caótico, todo parecía perdido, todo parecía fuera del control divino, pero en realidad cada pieza estaba siendo colocada meticulosamente en su lugar perfecto. El dolor estaba preparando corazones para la bendición. La pérdida estaba creando el espacio para la restauración. La tragedia estaba preparando el terreno para el triunfo más grande. El escenario estaba completamente listo para que Dios demostrara una vez más que Él puede transformar la tragedia más profunda en la bendición más extraordinaria. La historia, que parecía haber terminado en realidad, apenas estaba comenzando. Después de que Orfa regresara a su pueblo, Noemí intentó convencer también a Ruth de que se fuera. Le dijo: «He aquí tu cuñada, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella». Pero en ese momento sucedió algo extraordinario. Ruth pronunció las palabras que se convertirían en una de las declaraciones de fe más hermosas de toda la Biblia. Respondió Ruth: «No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios». Estas no eran solo palabras bonitas, dichas en un momento emocional. Era una declaración de fe que trascendía todo lo lógico y sensato. Piénsalo por un momento. Ruth estaba eligiendo un Dios que no había conocido desde la infancia, un pueblo que tradicionalmente veía a los moabitas como enemigos, una cultura completamente diferente a la suya. No tenía garantías de que sería aceptada, no tenía promesas de que encontraría esposo o tendría hijos, no tenía seguridad económica esperándola. Pero algo había tocado su corazón durante esos 10 años viviendo con la familia de Elimelech. Tal vez había visto algo diferente en la manera como adoraban, cómo vivían, cómo enfrentaban las dificultades. Había algo en el Dios de Israel que la atraía más que la seguridad de Moab. Sus palabras no solo cambiaron su destino personal, se convirtieron en una profecía de inclusión que mostraba que el plan de Dios siempre había incluido a todas las naciones. La decisión de Ruth era aún más radical de lo que podemos entender hoy. No solo estaba eligiendo seguir a Noemí, estaba eligiendo convertirse completamente. Su declaración continuó: «Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras y tú». Ruth estaba renunciando a todo lo que conocía. En Moab tenía sus dioses familiares, los dioses que sus padres le habían enseñado a adorar desde pequeña. Tenía sus costumbres, su idioma, su manera de vestirse, su forma de cocinar. Tenía la posibilidad de encontrar otro esposo moabita que la entendiera culturalmente. Tenía un futuro seguro y predecible, pero eligió lo desconocido. Eligió seguir a una anciana amargada que no tenía nada que ofrecerle excepto incertidumbre. Eligió un Dios que nunca había visto obrar milagros en su vida personal. Eligió un pueblo que podría rechazarla por ser extranjera. Esta joven moabita estaba demostrando una fe que muchos israelitas de nacimiento nunca habían mostrado. Su decisión no fue impulsiva. El texto nos dice que había intentado convencerla 2 veces de que regresara, pero viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir, con ella no dijo más.
Ruth había pensado bien su decisión, sabía exactamente lo que estaba dejando y lo que estaba eligiendo. Era una conversión completa, de religión, de cultura, de identidad, de futuro. La lealtad de Ruth hacia Noemí tenía algo único que la diferenciaba de cualquier otra relación suegra-nuera que hayamos conocido. Cuando su esposo murió, Ruth pudo haber regresado fácilmente a la casa de sus padres, como era la costumbre. Nadie la habría criticado. Era lo normal, lo esperado, lo sensato. Pero el amor de Ruth hacia Noemí no había dependido de su relación con Malón. No era solo que amara a su esposo y por eso tolerara a su suegra. Era un amor genuino hacia la persona de Noemí, independientemente de las circunstancias. Era un amor que había nacido en los 10 años de convivencia, donde había visto el corazón de esta mujer israelita. Cuando Ruth dijo, «Solo la muerte hará separación entre nosotras», estaba prometiendo algo que iba mucho más allá de un compromiso temporal. Estaba diciendo que su amor por Noemí no dependía de las circunstancias favorables, no dependía de que Noemí fuera rica o pobre, feliz o amargada, bendecida o maldecida. Era un amor incondicional que reflejaba el mismo tipo de amor que Dios tiene por su pueblo. Este tipo de lealtad era rara incluso en esa época. Las relaciones familiares se basaban mucho en la conveniencia mutua y la necesidad económica. Pero Ruth estaba demostrando un amor que trascendía todo interés personal. Era un amor que imitaba el carácter de Dios mismo, aunque ella apenas estaba comenzando a conocerlo. Así que las dos mujeres emprendieron el viaje hacia Belén. Era un viaje lleno de contrastes dolorosos para Noemí. Hacía años había salido de esa ciudad acompañada de su esposo y sus 2 hijos, buscando una vida mejor en Moab. Ahora regresaba sola, excepto por una nuera extranjera que había decidido acompañarla por razones que nadie más entendía. El texto bíblico dice, anduvieron, pues las dos hasta que llegaron a Belén. Era un viaje físico, pero también emocional. Cada paso las acercaba a una ciudad llena de recuerdos. Noemí recordaría las calles donde había caminado con Elimelec, los lugares donde sus hijos habían jugado cuando eran pequeños, los vecinos que los habían visto partir años atrás, llenos de esperanza. Para Ruth, cada paso la alejaba más de todo lo familiar y la acercaba más a lo desconocido. No sabía qué tipo de recibimiento tendrían. No sabía si la gente de Belén aceptaría a una moabita. No sabía cómo sobrevivirían económicamente. No tenía plan B si las cosas salían mal, pero había algo poderoso en el hecho de que viajaran juntas. Noemí ya no estaba completamente sola. Tenía a alguien que había elegido estar con ella no por obligación, sino por amor genuino. Y Ruth tenía a alguien que conocía el camino, tanto literal como espiritualmente. Eran 2 viudas pobres, pero no eran 2 viudas solas. Cuando llegaron a Belén, algo inesperado sucedió. El texto nos cuenta, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? La llegada de estas 2 mujeres causó revuelo en toda la ciudad. La gente se preguntaba si realmente era la misma Noemí que había salido años atrás. Pero la respuesta de Noemí reveló el estado de su corazón. Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí ya no quería ser llamada dulzura o agradable. Quería ser llamada Mara, que significa amarga. Este cambio de nombre no era solo simbólico. Revelaba cómo Noemí interpretaba todo lo que le había pasado. Para ella, sus circunstancias eran evidencia de que Dios la había abandonado, de que había sido castigada, de que su vida había perdido todo propósito y significado. La mujer que una vez había sido conocida por su dulzura, ahora se definía por su amargura.
Era comprensible que se sintiera así. Había perdido a su esposo, a sus 2 hijos, su estabilidad económica, su estatus social. Regresaba a casa con las manos vacías después de años de ausencia. Desde su perspectiva humana, parecía que Dios realmente la había tratado con dureza. Su dolor era real, su pérdida era genuina, su amargura era justificada humanamente hablando. Pero Noemí continuó expresando su dolor ante toda la ciudad. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Sus palabras revelaban no solo dolor, sino una interpretación específica de sus circunstancias. Noemí veía su situación como evidencia de que Dios estaba en contra de ella. Creía que había sido castigada, que había sido abandonada, que su vida era una demostración del juicio divino. No podía ver más allá de su pérdida inmediata. No podía imaginar que lo que ella interpretaba como abandono divino era en realidad posicionamiento estratégico para la bendición más grande de su vida. Lo que Noemí no podía ver era que su regreso a Belén con Ruth no era el final de su historia, era el comienzo de algo extraordinario. Su amargura estaba a punto de transformarse en dulzura. Su vacío estaba a punto de llenarse de una manera que nunca había imaginado. Sus manos, vacías, pronto estarían llenas de bendiciones que superarían todo lo que había perdido. La ironía era que mientras Noemí se lamentaba por haber regresado vacía, había regresado acompañada de un tesoro que no sabía valorar. Ruth representaba esperanza, representaba futuro, representaba la provisión divina disfrazada de lealtad humana. Pero el dolor de Noemí era tan intenso que no podía ver el milagro que caminaba a su lado. La llegada de Noemí y Ruth no pasó desapercibida en Belén. El texto dice que toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Era imposible ignorar el contraste entre la Noemí, que se había ido años atrás, y la mujer que ahora regresaba. La transformación era tan evidente que la gente se preguntaba si realmente era la misma persona. Pero había algo más que llamaba la atención. Ruth. Era obvio que no era de Belén. Su apariencia, su manera de hablar, su forma de vestirse, revelaban que era extranjera. La gente se preguntaba quién era esta joven que acompañaba a Noemí. ¿Por qué una extranjera había venido con una viuda israelita? ¿Cuál era su historia? El testimonio silencioso de Ruth era poderoso. Su sola presencia junto a Noemí hablaba de lealtad, de amor, de sacrificio. Sin decir una palabra, estaba demostrando un tipo de devoción que incluso los israelitas de nacimiento admirarían. Era una moabita que había elegido al Dios de Israel sobre sus propios dioses. Era una joven que había elegido la incertidumbre sobre la seguridad. La ciudad entera se convirtió en testigo de algo extraordinario. Una extranjera que mostraba más fe y lealtad que muchos del pueblo escogido. Era un testimonio viviente de que el corazón de Dios siempre había estado abierto para todas las naciones y de que la verdadera fe no dependía del linaje, sino de las decisiones del corazón. El final del primer capítulo revela un detalle que parece pequeño, pero que era enormemente significativo. Llegaron pues las dos a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Este timing no era casualidad. Su llegada coincidió exactamente con el momento perfecto del año para que pudieran sobrevivir. La siega de la cebada era crucial para los pobres de Israel. Durante la cosecha, las leyes de Moisés permitían que los necesitados recogieran los granos que los cosechadores dejaban caer. Era una provisión divina para que las viudas, los huérfanos y los extranjeros pudieran alimentarse. Si hubieran llegado en cualquier otra época del año, habrían enfrentado hambre inmediata.
pero llegaron justo cuando las puertas de la provisión se abrían. Era como si Dios hubiera cronometrado cada detalle de su viaje para que arribaran exactamente cuando había esperanza de conseguir alimento. No fue suerte, no fue coincidencia, no fue planificación humana. Era la mano invisible de la providencia divina coordinando cada elemento de la historia. Este detalle aparentemente menor reveló algo profundo sobre el carácter de Dios. Él no solo permite que sucedan las cosas, Él orquesta los tiempos perfectos. Cada paso del viaje, cada decisión, cada circunstancia había sido calculada para que estas dos mujeres llegaran exactamente cuando necesitaban llegar. El Dios que Noemí pensaba que la había abandonado había estado coordinando su regreso con precisión divina. Mientras Noemí y Ruth se instalaban en Belén, había un detalle que ninguna de las dos conocía todavía. El segundo capítulo del libro de Ruth comienza revelando información crucial. Tenía Noemí un pariente de su marido, varón poderoso y rico, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Booz no era un hombre común. La Biblia lo describe como varón poderoso, lo que significa que tenía influencia, riqueza y una reputación sólida en la comunidad. Pero lo más importante era que pertenecía a la familia de Elimelec. Esto significaba que tenía derecho de redención sobre la herencia de la familia que había muerto en Moab. En la cultura israelita, cuando un hombre moría sin dejar herederos varones, el pariente más cercano tenía la responsabilidad y el derecho de redimir la herencia familiar. Era una ley diseñada para proteger a las viudas y preservar las propiedades dentro de las familias. Booz tenía exactamente esta posición respecto a Elimelec, Mahlón y Quilión. Pero aquí viene lo extraordinario. Ni Noemí ni Ruth sabían de la existencia de Booz cuando regresaron a Belén. No habían planificado buscarlo. No tenían una estrategia para contactarlo. Era un pariente oculto en el sentido de que estaba ahí, con todo el poder y la responsabilidad legal para cambiar sus vidas, pero ellas no tenían idea de su existencia. Dios había preparado desde antes la solución perfecta para su problema, pero ellas aún no lo sabían. Era como si tuvieran un tesoro escondido en la ciudad y no supieran dónde estaba. Booz representaba esperanza, seguridad, redención y futuro, pero todo esto permanecía invisible para las dos viudas que luchaban día a día por sobrevivir. Al día siguiente de su llegada, Ruth tomó una decisión práctica. Le dijo a Noemí: «Te ruego que me dejes ir al campo y cogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia». Era una petición humilde. Ruth quería trabajar recogiendo los granos que los cosechadores dejaban caer, un derecho que la ley de Moisés garantizaba a los pobres y extranjeros. Noemí le respondió: «Ve, hija mía». No le sugirió ningún campo específico. No le dio instrucciones sobre dónde ir. No le mencionó que tenían un pariente rico que podría ayudarlas. Simplemente la dejó ir. Entonces sucedió algo que cambiaría toda la historia. El texto bíblico dice: «Y yendo Ruth llegó y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el pariente de Elimelec». La frase clave aquí es «aconteció que». En hebreo, esta expresión indica algo que parece casual, pero que en realidad está dirigido por la providencia divina. Piénsalo. En toda Belén había múltiples campos donde Ruth podría haber ido a espigar. Había docenas de propietarios diferentes, cientos de parcelas distintas. Las probabilidades de que eligiera exactamente el campo de la única persona que tenía derecho legal y recursos económicos para redimirla eran mínimas. Pero aconteció que fue a dar precisamente allí. Esta no era casualidad,
Era la mano invisible de Dios dirigiendo los pasos de una joven moabita hacia el encuentro que cambiaría su destino. Lo que parecía una decisión aleatoria era en realidad providencia divina disfrazada de elección humana. Cuando Ruth llegó al campo de Buz, no exigió nada. No se presentó como la nuera de un pariente del dueño. No reclamó derechos especiales. Simplemente se acercó al encargado de los segadores y le pidió permiso humildemente. El texto cuenta que Ruth dijo: «Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas». Era una petición respetuosa, sin demandas, sin presión. Reconocía su posición como extranjera y pobre, y pedía permiso para algo que técnicamente ya era su derecho según la ley. Su actitud impresionó inmediatamente al encargado. Cuando Boaz llegó al campo y preguntó: «¿De quién es esta joven?», el encargado le respondió: «Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y nos dijo: «Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas». Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. El reporte del encargado reveló varias cosas sobre Ruth. Era trabajadora incansable, era respetuosa, era perseverante y no se quejaba de su condición. Había trabajado desde temprano en la mañana sin tomar descansos, demostrando una ética de trabajo excepcional. Esta humildad no era debilidad, era fortaleza. Ruth entendía que la mejor manera de ganar favor no era exigiendo derechos, sino demostrando carácter. Su actitud humilde estaba conquistando corazones sin que ella se diera cuenta. Estaba sembrando semillas de respeto que pronto darían frutos extraordinarios. Cuando Boaz vio a Ruth trabajando en su campo, algo se movió en su corazón. Se acercó a ella y le dijo: «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases. He de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas». Era una invitación extraordinaria. Boaz no solo le estaba dando permiso para trabajar, la estaba invitando a quedarse permanentemente en su campo. Pero eso no era todo. Boaz continuó: «Mira bien el campo que siegan, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados». Estaba ofreciéndole protección personal y acceso libre al agua fresca, privilegios que normalmente no se daban a los espigadores. La reacción de Ruth fue inmediata. Entonces ella se postró sobre su rostro y se inclinó a tierra y le dijo: «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera?». Su sorpresa era genuina. No esperaba este tipo de favor. Sabía que era extranjera, sabía que era pobre, sabía que no tenía ningún derecho especial a este trato tan generoso. Pero lo que Ruth no entendía completamente era que este favor no dependía solo de la bondad natural de Boaz. Era intervención divina en su trabajo cotidiano. Dios estaba moviendo el corazón de este hombre rico para que mostrara bondad excepcional hacia una mujer que había elegido confiar en él. Era la bendición sobrenatural manifestándose a través de medios completamente naturales. La generosidad de Boaz hacia Ruth iba mucho más allá de lo normal. Después de ofrecerle quedarse en su campo, le dio instrucciones específicas a sus trabajadores. Les dijo: «También sacaréis para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis». Esto era extraordinario. Boaz no solo estaba permitiendo que Ruth recogiera lo que naturalmente caía, estaba ordenando a sus trabajadores que intencionalmente dejaran caer grano extra para ella. Era como si hubiera decidido subsidiar personalmente su trabajo. Los segadores tenían instrucciones específicas de facilitarle la recolección y de tratarla con respeto especial.
Estas instrucciones revelaban algo profundo sobre el corazón de Booz, pero también sobre cómo Dios obra en la vida de sus hijos. El Señor no solo provee, mueve corazones para que otros se conviertan en instrumentos de su provisión. Booz se había convertido, sin saberlo completamente, en las manos de Dios extendidas hacia Ruth. La protección que Booz ordenó era especialmente significativa considerando que Ruth era una mujer extranjera trabajando sola entre hombres desconocidos. En esa cultura, las mujeres solas eran vulnerables al abuso y la explotación. Pero Booz se aseguró de que ella estuviera completamente protegida. Sus trabajadores sabían que cualquier falta de respeto hacia Ruth sería tomada como una ofensa personal contra su patrón. Era como si Dios hubiera puesto un escudo invisible alrededor de Ruth, manifestado a través de las órdenes de un hombre que había decidido tratarla con honor excepcional. Cuando Ruth preguntó por qué había encontrado tanto favor siendo extranjera, Booz le dio una respuesta que reveló cuánto sabía sobre su historia. Le dijo: «He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes». Booz había investigado. Había preguntado sobre esta joven moabita que trabajaba en su campo, y lo que había descubierto lo había impresionado profundamente. No veía solo a una trabajadora necesitada, veía a una mujer cuya fe había trascendido barreras culturales y religiosas. Continuó diciéndole: «Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte». Era una bendición profética. Booz reconocía que Ruth había tomado una decisión de fe extraordinaria al elegir refugiarse bajo las alas del Dios de Israel. La expresión «bajo cuyas alas has venido a refugiarte» era una imagen hermosa de protección y cuidado. Como un pollito que busca refugio bajo las alas de su madre, Ruth había elegido buscar refugio en Dios. Y Booz estaba profetizando que Dios mismo le daría recompensa completa por esta decisión de fe. Sin saberlo, Booz estaba declarando bendiciones que él mismo se convertiría en instrumento para cumplir. Dios usaría a este hombre íntegro para ser parte de la recompensa que estaba prometiendo a Ruth. A la hora de la comida, Booz hizo algo aún más sorprendente. Le dijo a Ruth: «Ven aquí a la hora de comer, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre». La estaba invitando a comer con él y sus trabajadores, tratándola no como una espigadora pobre, sino como una invitada de honor. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació y le sobró. Booz se aseguró personalmente de que comiera bien. No solo le dio comida suficiente para satisfacer su hambre, le dio tanto que le sobró. Era generosidad que iba mucho más allá de lo necesario. Después de la comida, cuando Ruth regresó al trabajo, Booz dio más instrucciones secretas a sus trabajadores. «Que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis caer también de los manojos para ella, y la dejaréis que recoja, y no la reprendáis». El resultado fue extraordinario. Al final del día, cuando Ruth llevó a casa lo que había recogido, sacudió lo que había espigado, y fue como un efa de cebada. Un efa era aproximadamente 22 litros de grano, una cantidad enorme para un solo día de espigueo. Era como si hubiera recibido el salario de una semana en una jornada. Esta abundancia no era resultado solo del esfuerzo de Ruth, era el resultado de la generosidad de Booz combinada con la bendición divina. Su actitud de gratitud y humildad había activado un ciclo de bendiciones que multiplicaba todo lo que tocaba. Cuando Ruth llegó a casa con la cantidad extraordinaria de cebada, Noemí se quedó asombrada.
Y vio su suegra lo que había recogido, y sacó también lo que le había sobrado después de haber comido hasta saciarse. No era solo la cantidad de grano, era el hecho de que Ruth había comido tan bien que hasta había podido guardar comida para llevar a casa. Noemí le preguntó: ¿Dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha favorecido. Por primera vez desde su regreso, había esperanza en la voz de Noemí. Reconocía que algo sobrenatural había sucedido. La cantidad de provisión no era normal para un día de espigueo. Cuando Ruth le contó: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Boaz, algo se encendió en el corazón de Noemí. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los muertos. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. En ese momento, Noemí despertó de su amargura. Comenzó a ver la mano de Dios en los eventos que habían parecido casuales. Boaz no era un extraño que había mostrado bondad aleatoria. Era su pariente redentor. El encuentro de Ruth con él no había sido suerte, había sido providencia divina. La mujer que se había llamado Mara, amarga, comenzó a recordar que Dios no la había abandonado. Había estado trabajando todo el tiempo, preparando bendiciones que estaban a punto de transformar completamente sus vidas. Después de ver cómo Dios había bendecido a Ruth en el campo de Booz, Noemí comenzó a planificar el futuro. Ya no era la mujer amargada que había regresado a Belén. Ahora veía oportunidades donde antes solo había visto tragedia. Un día le dijo a Ruth: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que tengas descanso? Noemí entendía perfectamente las leyes de Israel. Sabía que Booz tenía derecho de redención sobre la herencia de Elimelech y sus hijos. También sabía que según la ley del levirato, si un hombre moría sin hijos, su pariente más cercano tenía la responsabilidad de casarse con la viuda para preservar el nombre del muerto y su herencia. Su plan era brillante en su simplicidad. Le dijo a Ruth: ¿no es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta la parva de las cebadas esta noche en la era. Noemí había observado y sabía exactamente cuándo y dónde estaría Boaz solo. Las instrucciones que le dio a Ruth eran específicas y culturalmente apropiadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te des a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Era una estrategia que aprovechaba las costumbres legales de Israel para crear la oportunidad perfecta. Noemí no estaba inventando reglas nuevas. Estaba usando sabiduría femenina para navegar dentro del sistema legal existente y asegurar el futuro de ambas mujeres. Ruth siguió exactamente las instrucciones de Noemí y descendió a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Se bañó, se perfumó, se puso su mejor ropa y fue a la era donde Boaz estaba trabajando. Esperó pacientemente hasta que él terminó de comer y beber, y cuando su corazón estuvo contento, se acostó a dormir. Entonces Ruth hizo lo que Noemí le había dicho. Entonces ella vino calladamente y descubrió sus pies y se acostó. Era un acto de gran vulnerabilidad. Una mujer joven, sola, en la oscuridad de la noche, acostándose a los pies de un hombre poderoso. En cualquier otra circunstancia, esto podría haber sido interpretado como una invitación sexual inapropiada. Medianoche algo despertó a Boaz, y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies.
Su reacción inicial fue de sorpresa, pero inmediatamente preguntó, ¿quién eres? Ruth respondió con palabras que cambiaron todo. Yo soy Ruth tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. La frase, extiende el borde de tu capa, era una petición formal de matrimonio según las costumbres de Israel. Ruth no estaba siendo seductora, estaba siendo directa pero respetuosa. Le estaba pidiendo que cumpliera su responsabilidad legal como pariente redentor. La respuesta de Boaz reveló su carácter íntegro. Bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Reconoció que ella podría haber elegido a cualquier hombre joven, pero había elegido hacer lo correcto según la ley. Era honor en medio de la vulnerabilidad total. Pero entonces Boaz reveló algo que ninguna de las dos mujeres sabía. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Había otro hombre que tenía mayor derecho legal de redención que él. Según la ley, este pariente tenía la primera oportunidad y responsabilidad de redimir la herencia de Elimelech. Boaz le prometió a Ruth, reposa esta noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímete. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Era una promesa solemne. Si el pariente más cercano cumplía con su responsabilidad, Boaz respetaría esa decisión. Pero si no lo hacía, él mismo se haría cargo de la redención. Ruth permaneció a sus pies hasta la madrugada, pero se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. Boaz protegió su reputación asegurándose de que nadie pudiera malinterpretar lo que había sucedido. Antes de que se fuera, Boaz le dio una señal de su compromiso. Trae el manto que traes sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Las 6 medidas de cebada eran una promesa tangible de que él cumpliría su palabra. El obstáculo parecía grande. Había un pariente con mayor derecho legal que Boaz, pero esta complicación no era un accidente. Era parte del plan perfecto de Dios para demostrar que la redención verdadera no puede ser forzada, sino que debe ser elegida libremente. Al día siguiente, Boaz fue directamente a resolver la situación legal. El texto dice, Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado, y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. La puerta de la ciudad era el lugar oficial donde se resolvían los asuntos legales. Boaz llamó a 10 ancianos de la ciudad como testigos. Entonces tomó 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo, sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Todo se estaba haciendo de manera completamente transparente y legal. Boaz presentó el caso con cuidado. Noemí, que volvió del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y pensé hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los habitantes y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Inicialmente, el pariente más cercano aceptó. Yo redimiré. Parecía que la historia tomaría un rumbo completamente diferente. El derecho legal estaba siendo ejercido correctamente. Boaz tendría que aceptar esta decisión y buscar otra manera de ayudar a Ruth y Noemí. Pero entonces Boaz reveló toda la verdad. El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también por mujer a Ruth, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su heredad. La redención no era solo comprar tierra, incluía la responsabilidad de casarse con Ruth y tener hijos que llevaran el nombre de Mahlón. Cuando el pariente más cercano entendió todas las implicaciones, cambió completamente su decisión.
no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. El hombre se dio cuenta de que casarse con Ruth y tener hijos que no llevarían su nombre, sino el de Malón, complicaría su propia herencia familiar. Para hacer oficial el traspaso de derecho, siguieron la costumbre legal. Entonces aquel pariente dijo a Buz: «Tómalo tú», y se quitó el zapato. Era un símbolo legal que confirmaba el traspaso de todos los derechos y responsabilidades. Buz hizo la declaración oficial ante todos los testigos: «Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quilión y de Mahlón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad». Los testigos y todo el pueblo respondieron: «Testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel». Era una bendición profética comparando a Ruth con las matriarcas de Israel. El matrimonio entre Boz y Ruth no era solo una unión personal, era la restauración completa de la herencia de Elimelech, Mahlón y Quilión. Los nombres que parecían destinados a desaparecer para siempre ahora tenían esperanza de continuidad. La línea familiar que había sido cortada por la muerte ahora tenía la oportunidad de renacer. Después del matrimonio, Dios bendijo la unión de manera extraordinaria. Y Boz tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese, y dio a luz un hijo. Era el cumplimiento de todas las promesas y esperanzas que habían sostenido esta historia. Pero la reacción de las mujeres de Belén reveló algo hermoso sobre el propósito de este nacimiento. Y las mujeres decían a Noemí: «Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, y sea su nombre celebrado en Israel». Reconocían que este niño no era solo el hijo de Ruth y Buz, era la respuesta divina al vacío de Noemí. Continuaron diciendo: «El cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, la cual es de más valor para ti que 7 hijos». Era una declaración extraordinaria. En una cultura donde los hijos varones eran la máxima bendición, estaban diciendo que Ruth valía más que 7 hijos. El momento más emotivo llegó cuando, tomando Noemí el niño, lo puso en su regazo y fue su aya. La mujer que había regresado con las manos vacías ahora tenía sus brazos llenos con un nieto. El vacío había sido llenado de manera sobrenatural, y le dieron nombre las vecinas diciendo: «Le ha nacido un hijo a Noemí», y lo llamaron Obed. El nombre Obed significa siervo o adorador. Era profético. Este niño serviría al propósito eterno de Dios de maneras que nadie podía imaginar en ese momento. El contraste entre la Noemí que había regresado a Belén y la mujer que ahora sostenía a su nieto en brazos era extraordinario. La mujer que había dicho: «No me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso», ahora experimentaba dulzura restaurada. Ya no se definía por sus pérdidas, sino por sus bendiciones. Ya no veía la mano de Dios como castigo, sino como redención. Ya no se sentía abandonada, sino amada. La transformación no había sido gradual, había sido completa y sobrenatural. Las mujeres de la ciudad fueron testigos de esta transformación. Habían visto a Noemí llegar amargada y derrotada. Ahora la veían radiante de gozo, sosteniendo la prueba viviente de que Dios nunca la había abandonado. Su testimonio se había convertido en esperanza para toda mujer que enfrentara pérdidas aparentemente irreversibles. Noemí había aprendido algo profundo sobre el carácter de Dios. Sus tiempos no son nuestros tiempos. Sus caminos no son nuestros.
caminos, pero su amor nunca falla. Lo que había interpretado como abandono había sido preparación. Lo que había visto como fin había sido comienzo. Su historia no había terminado en tragedia, había comenzado con ella. La mujer cuyo nombre significa dulzura había recuperado no solo su nombre, sino su identidad completa. Era Noemí otra vez, pero una Noemí más sabia, más profunda, más consciente del poder redentor de Dios. Pero la historia tenía un final que nadie podía haber imaginado. El texto bíblico termina con una genealogía que reveló el verdadero alcance de lo que había sucedido. Y estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrom. Esrom engendró a Ram. Y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nasón. Y Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Booz engendró de Rut a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. La revelación era impactante. Obed, el nieto de Noemí y el hijo de la moabita Ruth, se convertiría en el abuelo del rey David. La extranjera rechazada se había convertido en bisabuela del rey más grande de Israel. La mujer que había sido considerada impura por su origen nacional, ahora era parte del linaje real de la nación. Esto significaba que la sangre moabita corría por las venas de David. El rey que escribiría los salmos más hermosos, que establecería Jerusalén como capital de Israel, que sería llamado conforme al corazón de Dios, descendía parcialmente de una mujer que había sido despreciada por su origen étnico. Pero la historia no terminaba con David. Siglos después, cuando Mateo escribió su evangelio, incluiría esta misma genealogía para demostrar que Jesús, el Mesías prometido, también descendía de Ruth la moabita. La extranjera que había elegido refugiarse bajo las alas del Dios de Israel se había convertido en antepasada directa del Salvador del mundo. La historia que había comenzado con hambre, muerte y amargura había terminado con la línea genealógica que produciría al Rey de Reyes. La decisión de una joven moabita de seguir a una suegra amargada había cambiado no solo su destino personal, sino el destino eterno de la humanidad. ¿Te das cuenta de lo extraordinario que acabas de descubrir? La historia que parecía ser solo sobre una suegra amargada y una nuera leal era en realidad el plan maestro de Dios desarrollándose ante nuestros ojos. Una extranjera despreciada se convirtió en la bisabuela del rey David y antepasada directa de Jesús. Cada tragedia tenía propósito. Cada casualidad era providencia divina. Cada momento de dolor estaba preparando el escenario para bendiciones que superarían toda imaginación. El libro de Ruth nos enseña que cuando todo parece perdido, Dios está escribiendo los capítulos más hermosos de nuestra historia. Si esta revelación ha tocado tu corazón, comparte este video con alguien que necesite recordar que Dios puede transformar cualquier tragedia en triunfo. Dale me gusta si descubriste algo nuevo sobre Ruth y suscríbete para más historias bíblicas que cambiarán tu perspectiva de las Escrituras. Recuerda, tu historia aún se está escribiendo y el mejor capítulo podría estar por llegar.